Toma, Alfredo. Pero que lo coja quien quiera, ¿eh? No, yo se la doy a los que se las tengo que dar. ¿Ya con la banderita o qué? Otra par fuertecito. Toma, póntela ahí. ¿Esto ¿Sabes? Es que todavía están a tiempo, Pedrerol. Sí, de Todavía levantar la están a bandera tiempo blanca. de rendirse. Sí, sí, sí. Todavía están a tiempo quiera, de no quiera. rendirse. No sé, si no coges no quieras, ¿eh? No. Sí, el que quiera que la coja, claro, si no es nada malo, es una Mira, banderita es Guti, blanca. ¿no? Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reaccionar a lo que va a ser la previa del partido entre Argentina y Francia. No es la previa en el que vamos a analizar qué va a pasar el domingo, es una previa diferente. Es lo que hablamos siempre, vieron, de la prensa, que habla con respecto a Argentina, en este caso, que es la selección que cubrimos nosotros, la selección sudamericana, que quedó en la final. Es lindo tener representación sudamericana en la final, y más cuando es Argentina, ¿no? Estaría buenísimo que hubiesen llegado todos los sudamericanos a las etapas finales del Mundial, pero bueno, en este caso le tocó a Argentina llegar a la final, el último Mundial de Messi, veremos qué va a pasar, eso quedará para otro video. El día de hoy traemos qué opina el chiringuito de jugones del partido de Argentina frente a Francia. Ya saben que desde el partido contra Holanda, en el que se picó por demás la cosa, quedó un cierto odio por parte de algunos periodistas del chiringuito de jugones que quieren que le vaya mal a Argentina. No hablo de toda España porque yo sé que hay muchos españoles que quieren que a Messi le vaya bien, que quieren que salga campeón por Messi, justamente a Argentina. Hay otros que le tienen cariño a Argentina y hay otros que quizás no le tengan cariño. Pero no voy a generalizar. Yo hablo en este caso del programa de chiringuito de jugones que, salvo Cristóbal Soria, el resto, todo el mundo quiere que le vaya mal a Messi, quiere que pierda, quiere que Mbappé nos meta 8 goles. Y vamos a estar viendo eso, vamos a estar reaccionando y hablando un poco con ese tema. Ahora, el odio del chiringuito de jugones llega porque dicen que nosotros no sabemos ganar. En el partido contra Países Bajos, cuando hubo burlas, hubo de todo. Pero lo que no entienden ellos es que a nosotros cuando nos respetan, nosotros respetamos. Yo, igual, hablando por mí, aunque me falten el respeto, yo siempre voy a respetar porque es mi manera de verlo. Ahora, entiendo que los jugadores con las pulsaciones a 1000, cuando te faltaron el respeto desde que arrancó el partido, durante el partido recibiste un montón de falta de respeto también, el árbitro no fue de lo mejor tampoco, y bueno, termina el partido y tenés ganas de desahogarte, entonces los entiendo perfectamente y por eso los defiendo en este caso. Ahora, el partido contra Croacia, fíjense lo que son las cosas, que no hubo falta de respeto por ningún lado y cuando terminó el partido lo fueron a abrazar a Modric. Cuando terminó el partido el Dibu fue a abrazar al arquero de Croacia también, que atajó un partidazo, que viene haciendo un gran mundial, que hizo un gran mundial de hecho, lo fue a abrazar. Hubo mucho respeto, fíjense Lautaro Martínez con Perisic, que son compañeros de equipo, quedó todo de 10, entonces cuando hay respeto, el respeto es mutuo. Ahora, cuando le falta el respeto, Messi lo dijo, cuando a mí me falta el respeto, a mí eso no me gusta. Pero bueno, como les dije, la escaloneta también habla dentro de la cancha. Y ahora vamos a ver, como les dije, los videos de Chiringuito de Jugones. Me voy a poner los auriculares así para poder escuchar con ustedes. Y primero vamos a escuchar este. Es Roncero recurriendo a la mufa contra Argentina. Así que le voy a dar play. Roncero, ¿por qué esa cara de tristeza o de mosqueo? Y es madridista, Roncero. Quiere que le vaya mal a Messi. Argentina y Argentina gana el Mundial. Yo sé que gana el Mundial. Anulo mufa. El domingo a las 6 de la tarde. Anulo mufa. Argentina será campeona del mundo. Me tocó izquierdo, toco madera. Para que mi dolor en mi corazón por dentro sea menor, ya me he mentalizado, me he metido en mí mismo ya la siguiente día y durante 5 días ya lo he somatizado y sé que el domingo, como voy a esperar eso, iba a pasar. Pero es verdad que siempre acierta lo que dice. Pues, no, pero esta vez por desgracia. Sí, no quiere gafar. Por desgracia, es verdad. No quiere mufar. No estoy jugando. No hagamos bromas, esto no hagamos bromas. Estoy siendo bastante realista porque a mí me gusta el fútbol y yo veo fútbol. Y yo no esperaba ver a este Messi nunca más, porque Messi hace 7 años estaba en excedencia o se lo había olvidado. Porque Messi no ha jugado así de hacía 7 años. No, es un excelente mundial, Messi. Pero 7 años no. No, por favor. Los de la Champions. No, claro, esos son los días grandes. Es que, no, y en los mundiales. Es que incluso los mundiales. En 2018, el día que le elimina a Francia, la Francia de Mbappé ni la ve. O sea, es decir, Messi llevaba una caída libre que pensaba que era por la edad. No coincido. No daba para más. Y hay que reconocer que hoy ha gobernado el partido, que hoy ha liderado una Argentina. Y Argentina ser campeona del mundo. Para mí es campeona del mundo. O sea, yo he mentalizado. Por merecimiento. Sí, tal como han jugado los últimos partidos. No, los últimos partidos. Te sales por con la tuya, ¿eh? Dale, Roncero, jugate, papá. Sales con la tuya. Yo quería que ganase Argentina, siempre creo que... Bueno, ahí fue el de Roncero primero. Nada, yo le voy a ser sincero.
nos quiso mufar, no lo dijo en serio, él no siente que, para mí, es mi opinión, para mí no siente, nos quiso mufar, está todo bien igual porque es así, también es el folclore del fútbol, las gastadas, el ida y vuelta, así que yo esas cosas las entiendo. Ahora, cuando se falta el respeto ahí ya no. En este caso Roncero fue bastante respetuoso y entonces yo banco ese tipo de cosas que nada, que nos quiera mufar o que quiera... ponerle un poco de pica al partido, está todo bien, no pasa nada. Pero bueno, está claro que nos quiso mufar, está más que claro eso. Así que ahora vamos a escuchar a José Luis Sánchez, se encomienda a Mbappé para frenar a Argentina. Creo que José Luis Sánchez fue el mismo que en la reacción del partido de Argentina frente a Croacia, cada vez que Argentina metía un gol, hacía... como que se frustraba, ¿viste? Como que la concha de la hora, ¿por qué metió un gol la Argentina? Bueno, vamos a darle play a esto. No, yo... es que... Sí, es este, recuperarme de las 2 horas que he compartido con Darío Montero, Jorge Alessandro y Lobo Carrasco. ¿Emocionante? Empalagoso. Empalagoso. Pero es verdad que muchas veces en la vida tienes que ser honesto, dar un paso atrás, asumir la realidad y reconocer que se están dando situaciones y circunstancias que yo pensé que no se iban a dar. Sí. O sea, ver a un jugador máximo goleador de un mundial, después de... Messi está pasando... a la altura, que ha sido criticado, que ha sido señalado. Yo solo sé que amo el fútbol. La verdad es que estoy... Yo pensé que no lo iba a decir nunca esto. Kylian, te hemos perdonado. Nah, sos un cara dura. Kylian, estamos en tus manos. O sea, yo después ¿Por de las qué 2 quiere horas que le vaya he mal a pasado Messi? en el aire del chiringuito, o sea, quiero a todos mis amigos argentinos, le deseo lo mejor a Argentina. No se pero, nota. por favor, Kylian, consíguelo. Te hemos perdonado. Después de lo que boludeó y basurió al Real Madrid, Kylian Mbappé. Que yo lo detesto por eso también, ¿eh? Me parece asqueroso lo que hizo con el Real Madrid Mbappé. Insoportable, Josep. Págale el triple por el este de hoy. Y por eso quiero ganar también el domingo. Quiero que Messi le levante la copa a Mbappé en la cara. Quiero que lo haga. Sin faltar el respeto, levantar la copa ahí, adelante de él. Que dijo que es lo que más quería. Ha sido algo... Ha sido como... Tragarte 15 polvorones de golpe. ¿Has sentido vergüenza ajena? O el polvorón creo que es algo que te empalaga en algún serio. momento, mira, yo que me alegro de verdad Nunca lo de corazón probé. por Jorge de Alessandro. ¿Y por Lobo? No, yo me alegro por Jorge de Alessandro. ¿Y por Lobo? No, me alegro por Jorge Alessandro de corazón y por todo el pueblo argentino de corazón. De corazón. Por Jorge, Bueno, está porque bien es igual, argentino, lo vive y banco siente que en diga su eso. país. ¿Pero? O sea, banco que sea respetuoso con la gente argentina, me gusta eso. Nacido en Mendoza. Ha sido una cosa... Ha sido una cosa... Lobo Carrasco, que le da igual donde hubiera nacido Messi. Si hubiera nacido en Japón sería japonés. Si hubiese nacido en Alemania Los sería ojos alemán. achinados. O sea, yo me alegro por Jorge Alessandro, de verdad, pero por favor Mbappé. No. Por favor, Mbappé no. Un carajo, por favor, Mbappé. ¿Puede ser insoportable si gana Messi? No, ya es insoportable. ¿Por qué? Haciendo Messi un mundial extraordinario, ¿eh? Totalmente. Haciendo Messi un mundial Muy extraordinario. bien, que lo creo que reconoce por lo menos. No es como debatible. Roncero. Lo futbolístico no es debatible. Pero creo que son peores los Messi-livers Nah. que el propio Messi. Creo que Messi en el campo está haciendo un mundial sobresaliente de quitarse el sombrero. ¿Cómo vas a odiar a Messi? El que no quiera a Messi no quiere a su sobrepuesto la derrota mamá. Frente a Arabia Saudí. Y está haciendo una competición. Un tipo que nunca le faltó el respeto a nadie. Rafa. Pero la gente de Messi es insoportable. No, es que, Alucinando porque se no te nos está va la gustando mente, esto, ¿no? se nos va la mente, el planeta se lleva la mente. Bueno, este se termina ahí. Ahora vamos a pasar al de Edu Aguirre. Edu Aguirre estalla tras las alabanzas a Messi. Vamos a escuchar este. Y ya después pasamos al último, así que queda poquito. Vamos a repetir. Hay que levantar el ánimo, Exacto, está todo el Jorge. mundo tieso. No entiendo nada. Ya llegará el domingo a las 4, ya haremos el inside. De momento hay que sacar la batería. Inside 4, a las 4 empieza el partido, ¿Qué te antes la previa, parece? Inside del domingo, vale. Sí. Yo me está dando mucha pereza. ¿Por qué, Edu? ¿Por qué? No, me Pereza. está dando mucha pereza hoy. El programa de hoy. No, en lo todo, ya me aburre ya Messi. De verdad. ¿Por qué? Me aburre mucho. ¿Por qué, Edu? No, te lo digo de corazón, o sea, creo que... Pero no digo en este programa, ¿eh? Que también. Sí. Sino en Argentina, en todos los periódicos. Mirá el obelisco, en todos qué los lindo. periodistas, en todos los medios, en todos los aficionados, en todas las aficiones. Es un lavado de cara para que sea el Mundial de Messi que ya me aburre, me da pereza. Y cada pase que da Messi ya me aburre, porque es el mejor pase que se ha dado en la historia de los mundiales. Y cada penalti que marca Messi es ya una leyenda porque ha marcado un penalti.
Y si dice, No, es que es su último mundial, Edu. Tenés que entender eso. Yo entiendo lo que dice, pero me aburre mucho. es su último mundial. Tenés que entender No que tengo se cree absolutamente ese nada contra ambiente. Messi, que es uno de los mejores de la historia. Y que gane un mundial no va a cambiar nada, porque será uno de los mejores de la historia. Y para los que es mejor Maradona que Messi, va a dar igual que Messi, no van a cambiar la opinión. Y para los que piensan que Messi es mejor que Maradona, da igual que Messi gane. O sea, yo creo que este mundial no va a cambiar tanto, porque Messi es grandísimo. Pero me empalaga y me aburre la adoración continua del que le dicen Dios. O sea, me cansa, me agota. Me agota que no haya ni una sola crítica y que todo parezca tan maravilloso. Bueno, eso es verdad. Los Pero croatas parece que se rendían, ¿no? Y que quizá se han pitado penaltis absurdos porque era Messi. O sea, yo he visto tocar a Chesnik, el portero de Polonia, con los guantes aquí a Messi. eso sí lo de la derecha. A Argentina le han cobrado penales absurdísimos. El del otro día contra Croacia fue penal. Tranquilidad. Pero poner el que le cobran contra Arabia. Puede ser mayor. No, la caída ya está. Si pierde el domingo no pasa nada, ya está. La caída hubiera sido que ahora fuera en octavo de final. Llegó a la final en su último mundial, Messi, ya está. Pero es un día grande para el fútbol. Obviamente que uno quiere ganar y quiere salir campeón, pero nada, a uno no le va a cambiar la opinión sobre Messi porque no haya ganado un mundial. Y cuando se denunció lo que Argentina hizo mal, cambió muy bien. Cambió, porque Argentina evidentemente cambió con 4 cambios que hizo, que el entrenador estaba empecinado, estaban jugando 4 Hay que amigos. criticar lo que se hace mal. Es que Rafa se echaban cara de Alessandro. Bueno, y ahora vamos a pasar al último, que es el gag de Cristóbal Soria para alabar a Messi. Vamos a escuchar este ahora. Un momentito, por favor, que traiga... Has acabado con no sé qué decías. Este me encanta. Lo amo a Cristóbal Soria. Venga. ¿No importa? Los muchachos. Sí, para los muchachos. ¿Esto qué es? Mira, una es para Alfredo Duro. Toma, Alfredo. Quien quiera, No, yo se la doy a los que se las tengo que dar. ¿Ya la banderita o qué? Otra para el fuertecito. Toma, póntela ahí. ¿Sabes? Es que todavía están a tiempo, Pedrerol. Sí, de levantar la bandera blanca. De rendirse. Sí. Todavía están a tiempo de rendirse. No sé, si no coges no quieras, ¿eh? No. Sí, el que quiera que la coja, claro, si no es nada malo, es una Mira, banderita es Guti, blanca. ¿no? El que quiera que se rinda. Yo no tengo. No, tú no hace falta porque tú has cambiado el guión en los últimos días, pues has pegado un volantazo, es Beletrol en tu salsa. Pero los demás estáis a tiempo de sacar la banderita blanca y rendirse a su santidad, que es lo que tenéis que hacer. Vamos, rendirse Cristóbal. a su santidad. ¿Es este? Que no Dale, se Edu. puede aguantar. ¿Qué el chiste es este? Sí, tú. ¿De verdad que lo que te has preparado es esto? ¿Banderita blanca? ¿Qué te pasa, Damián? Hombre, por Dios, y ¿Esto es Damián lo que te has Te amo, preparado? Cristóbal. Te amo. ¿Banderita blanca? ¿Esto es lo que te has preparado? me siento implicado en esta cosa de Soria, Claro. otras cosas sí, pero esta no. La Biblia, Rendirse. todavía la Biblia. Rendirse, fuertecito, porque el tema- ríndete, fuertecito, ríndete. Puede parecer que el programa está grabado, que es de ayer. No. Ay, Dios mío. Que más allá de todo, les voy a decir. Bueno, este video es para después, ¿eh? Más allá de todo, les voy a decir. A mí me encanta el Chiringuito, es un buen programa, o sea, te reís. Hay muchas cosas que están hechas desde el lado de hacer un programa que lo vea la gente, o sea, de un programa de espectáculo casi por momentos. No es tanto periodismo deportivo, aunque sí lo hacen, informan, pero bueno, es así, el programa es así, acá en Argentina también pasa en todos lados. Pero bueno, siempre y cuando sea desde el respeto, está todo perfecto. Está claro que a muchos quieren que les vaya mal a Argentina, muchos quieren que el domingo pierda, que lo golee con 4 goles Mbappé, como dijo uno de los periodistas de ahí de Chiringuito. No sabemos qué va a pasar. Pero bueno, también hay gente como Cristóbal Soria que quiere que le vaya bien. Y eso al programa le sirve un lado y el otro. Tenés los dos lados enfrentándose constantemente. Hay peleas y eso es lo que también genera que la gente lo vea. Así que si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenido en el que reaccionamos a lo que dice la prensa, rompan a like este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y como no, lo seguiremos haciendo. Ojalá el domingo sea un día especial. Vamos a estar estos últimos 2 días, que queda viernes y sábado, porque hoy jueves estamos subiendo este video. Bueno, viernes y sábado queda. Vamos a estar palpitando lo que va a ser la final del domingo. Y el domingo habrá reacción acá en la Batalla de Sudá. Pase lo que pase, va a haber reacción. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.